La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la más cordial bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. Yo soy Augusto Mote y hoy, como siempre, vamos a tener un programa que nos invita a reflexionar sobre el presente, pero siempre con perspectiva histórica. Les adelanto un poquito de lo que veremos hoy. Estaremos hablando sobre el linchamiento de mexicanos en los Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, un tema que fue bastante común durante la época y que, pues, sobre todo, ¿no?, nos invita a reflexionar también, ¿no?, a partir de los sucesos que están pasando actualmente, a partir de las políticas, ¿no?, empleadas de Donald Trump, y será un programa, ¿no?, bien interesante. Pero antes de iniciar con esa conversación, pues, con nuestro invitado, quiero saludar a Misael Chaboya, que también ya anda por acá. Misael, ¿cómo andamos? Bien, aquí pues sobreviviendo la Tercera Guerra Mundial. Pero aquí estamos en lunes de Interruptus en Radio Ciudadana, listos para una emisión más. Sí, así que hemos amanecido bravos, ¿no?, las últimas semanas y pues Dios sabrá cómo nos irá a ir mañana. Alá. Allá. Y bueno, pues como ya les anunciaba, hoy vamos a tener un programa y una conversación muy interesante. Vamos a conversar sobre el linchamiento de mexicanos en los Estados Unidos. Para platicar de ese tema, tenemos como invitado a Ignacio Emerio Minjares, quien es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana. Actualmente, Ignacio se encuentra realizando los estudios de maestría por la misma institución. Su línea de investigación e interés son la Revolución Mexicana, la historia racial y la historia de la frontera entre México y los Estados Unidos. Ha publicado en la revista Historiografía y de la Universidad Iberoamericana y Bicentenario del Instituto Mora. Ignacio, pues, bienvenido a Interruptus y a los micrófonos del IMER. ¿Cómo estás? Hola, Mote. Hola, Augusto. Hola, Misael. Hola. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, pues justamente pensando en que siempre desde nuestro presente miramos al pasado y ahora con todas estas tensiones que estamos viendo en Estados Unidos, pues me parece perfecto y agradezco mucho que me hayan invitado a esta plática. Pues gracias a ti por aceptar y efectivamente tiene mucha relevancia el tema que nos vas a hablar. Han pasado más de 100 años, pero estamos viendo ciertos paralelismos históricos. A mí me gustaría que empezaras para pues el público que nos escucha, que nos explicaras desde tu planteamiento y de como investigador cómo se entiende el proceso el concepto de linchamiento o de violencia colectiva. Yo creo que es una pregunta fundamental dentro de esta conversación, porque el linchamiento ciertamente es un concepto que ha cambiado bastante y que no solo cambia con el tiempo, sino por la propia región. Es decir, aquí en México, que los linchamientos también son algo comunes, no se entienden de la misma manera como se ha entendido en Estados Unidos, que siempre tienen esta connotación racial. Y dicho eso, yo decido utilizar el concepto de violencia colectiva porque es más amplio y preciso para describir la diversidad de ataques que sufría la comunidad mexicana. Me refiero a situaciones donde los agresores superaban en número a las víctimas, por lo menos en una proporción de 2-1, y contaban con el apoyo de la prensa y de las autoridades. Esto es importante porque las fuentes históricas no solo hablan de linchamientos, sino de ataques de turbas o muchedumbres, que en inglés les decimos mobs o poses, y que a veces actuaban por su cuenta y en otras con la propia ayuda de las autoridades. Por ejemplo, mencionan que alguien fue ahorcado o que se le disparó en un grupo. Entonces también decir linchamientos es ¿cómo decirlo?, generalizar procesos que podrían también mencionarse de otra manera. Y yo creo que violencia colectiva nos permite agrupar otros tipos de violencias que sufrían, como por ejemplo masacres, que ocurrió en un poblado llamado Porvenir en 1918. En ese caso no le podríamos decir linchamientos, pero entra perfectamente en esta categoría de violencia colectiva. Parece sumamente interesante, ¿no? Pues esta cuestión, ¿no?, de diferenciar pues ambas categorías de análisis, ¿no? Tanto linchamiento como violencia colectiva, y me parece que el de violencia colectiva pues abre un espectro más amplio, ¿no?, en la forma, digamos, de categorizar este tipo de violencias, ¿no?, que se ejerce contra comunidades, ¿no?, en específico, en este caso, ¿no?, pues con violencia contra mexicanos. Y también mencionaste algo muy interesante, ¿no?, también de que es bajo el auspicio, o no necesariamente bajo el auspicio, sino bajo la mirada incluso, ¿no?, tanto de los medios de comunicación como del mismo gobierno, ¿no?, pues que ven que está sucediendo y prácticamente
¿no? Pues no hay, digamos, ninguna sanción. Y sobre eso también, pues yo te quería preguntarte, ¿no? Desde tu experiencia, ¿no? Como investigador y a partir de lo que has podido leer, ¿no? En otras investigaciones, ¿desde cuándo, digamos, existen este tipo de prácticas de violencia colectiva contra mexicanos en los Estados Unidos? Es una pregunta bastante interesante. Me voy a regresar un poquito a la historiografía que se ha hecho sobre el tema, porque esto empezó y lo empezaron a trabajar sobre todo los estudios afroamericanos. Como muchos sabrán, el caso del linchamiento en Estados Unidos siempre se relaciona más con la comunidad afrodescendiente. Y ellos tienen esta fecha de, por ejemplo, 1880 a 1960. Pero si vemos el caso de la comunidad mexicana, nos podemos ir todavía antes. Y prácticamente esto empieza con la anexión de los territorios, con los tratados de Guadalupe Hidalgo. De hecho, uno de los primeros linchamientos ocurre en 1851 en California, en un poblado de Downieville. Una turba conformada principalmente por gente blanca e irlandeses, sobre todo también, linchan a una mujer mexicana que se había defendido de un personaje, de un señor blanco, que pues según las fuentes que lo han estudiado, una historiadora que lo estudia bastante es Nicole Guidot Hernández, tiene una obra muy buena, pues el tipo se quería pasar de listo con ella. Y ella se defiende y lo apuñala con un cuchillo, intenta escapar, la capturan y es linchada, es colgada. Y estamos hablando de 1851, es apenas, ¿qué te digo? 3 años, 2 más o menos, de que California fue aceptada a la Unión, de que se volvió un estado. Y entonces desde la década de los 50 tenemos ya varios linchamientos en lo que es California, en lo que es Texas, y desde ahí van a seguir los linchamientos. Va a haber picos en ciertas décadas. Yo he visto 3 picos. Una es la década de los 50, que es justamente este proceso de anexión, este proceso donde van llegando los migrantes anglos de las zonas norte, que tienen también su propia perspectiva sobre los mexicanos, perspectivas peyorativas, claramente. Otra es apropiando del espacio, ¿no? Exactamente, esta idea de el espacio nos pertenece. Exacto. Y este espacio no se lo podemos dar a seres inferiores, porque así veían a la comunidad mexicana o a la gran mayoría de ella. La otra es los 70s, que es un periodo donde está este conflicto por el ganado entre mexicanos y anglos, e incluso con pueblos originarios. Ahí están los comanches. Y un tercer pico, que es en el que más he estudiado, es la Revolución Mexicana. Justamente la revolución quebranta esta idea de una frontera fuerte, que de por sí era una idea también muy frágil, y está este miedo a lo mexicano, este miedo de que la Revolución Mexicana penetre a Texas, que es donde más se va a sentir esta violencia en Texas, que penetre, que los mexicanos que se levanten en armas, que también son estos mexicanos de las masas, estos mexicanos que no nos gustan, que además son de piel morena, son peones, que nos alcance a nosotros. Y son esos 3 picos que agravan esta violencia y donde más se van a ver casos de linchamientos, casos de masacres, casos de violencia extrajudicial. Bien, creo que ya nos has hablado un poco de los factores justamente que van detonando esta violencia colectiva contra la población mexicana, que es una zona, bueno, además es en un territorio muy liminal, ¿no? La zona fronteriza, por lo menos los estados fronterizos. A mí me gustaría preguntarte si dentro del proceso de la Revolución Mexicana o este periodo tiene mucho que ver, hasta donde tú lo has visto, con la incursión de Pancho Villa en Columbus, en el Estado de México, en el Estados Unidos, si tiene que ver mucho con justamente el discurso del gobierno estadounidense frente a la guerra en México, como este periodo en el que se asume que México quizá está como en un polvorín, digamos. No sé si tenga que ver con ese contexto también de México en guerra y Estados Unidos como plantándose así frente a los mexicanos. Sí, claramente está esta idea de lo que está pasando en México. Francisco Villa ahí es un personaje muy importante. Bueno, quienes han estudiado a Francisco Villa saben que Estados Unidos al principio lo quería, al principio lo veían con buenos ojos, e incluso por ahí rondaba la idea de que Francisco Villa tomara las riendas del país para calmar todo, pero va a ir cambiando esto, va a ir cambiando también conforme vean más a Carranza. Y cuando Francisco Villa ataca Columbus, uno de estos ataques sin duda va a generar una respuesta estadounidense. Con Francisco Villa está esta idea de que lo mexicano se vuelve enemigo, el mexicano es antagonista, y antes de Columbus, Francisco Villa ya había cometido un ataque, bueno, no Francisco Villa, pero los villistas
Texas, contra unos estadounidenses en un tren, ahí cerca de un poblado de Santa Isabel, en Chihuahua. Atacan y matan a estadounidenses, y esto va a generar una ola de reacciones en Estados Unidos, sobre todo en Texas, que nos dicen el mexicano es enemigo. El mexicano quiere matar a los blancos y el antiamericanismo allá en México está muy fuerte. Cuando Francisco Villa ataca Columbus, se forman comités de vigilancia que van a buscar a mexicanos y en varios casos van a linchar a mexicanos que ni siquiera se puede probar que habían participado en el ataque a Columbus. Claro, y seguramente la prensa, como nos decías, estuvo completamente mediada ahí, ¿no? Para crear todo este discurso del enemigo externo, si se podría llamar de alguna manera. Sí, yo pienso un poco sobre esto, ¿no? De cierta manera, ¿no? Esta, digamos, violencia, ¿no? Selectiva, ¿no? Contra ciertos grupos de individuos, pero también, ¿no? Contra individuos que ni siquiera, ¿no? Pues tienen, digamos, participación en muchos de los acontecimientos que comentas, ¿no? Por ejemplo, nos hablas del asalto al tren o del ataque, ¿no? A Columbus. Y pues, digamos, este tipo de violencia, pues, o esos factores, digamos, había, digamos, discursos, por ejemplo, en la prensa que incitaban hacia el ataque a los mexicanos explícitamente, o digamos, era como leer entre líneas, ¿no? Un poco esto. El juego, el lugar que tenía ahí los discursos es muy interesante e incluso contradictorios, porque por un lado también hay que tomar algo en cuenta, y es que en varios poblados como San Antonio hay una gran población mexicana. Entonces estos discursos no podían del todo ser tan antagónicos contra lo mexicano, pero si vas a otros poblados, a lo mejor más pequeños, donde está la mayoría de blanca, sí tienen un discurso muy alto, muy, pues, que podríamos considerar muy racista sobre lo mexicano. Todavía se les dice greasers, que es un término peyorativo para hablar del mexicano, que equivale a grasiento. Justifican la violencia contra ellos, justifican que se les linchen. Dice, esta medida es la única. No aprobamos el linchamiento, pero en este caso es necesario porque solo así vamos a traer el orden, y los mexicanos están causando demasiado desorden aquí en Texas. Es como una idea de un salvaje que está ahí permanente, ¿no? Amigas y amigos, llegamos al final de nuestro primer bloque y como escuchan estamos conversando con Ignacio Emerio Minjares sobre violencia colectiva contra mexicanos en Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. No se vayan, volvemos en unos minutos. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales en Interruptus Radio y también en las redes sociales de Radio Ciudadana, donde nos están escuchando como cada lunes a las 4 de la tarde. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con Ignacio Emerio Minjares sobre linchamientos de mexicanos en los Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. Y pues bueno, en el bloque anterior habíamos hablado, ¿no? Un poco sobre la cuestión conceptual, habíamos hablado también, ¿no? Sobre cuáles son las motivaciones, ¿no? De esta violencia colectiva, ¿no? Contra mexicanos y digamos de alguna manera también selectiva, ¿no? Puesto que en algunos casos, ¿no? Pues hay blancos que son perfectamente localizados, ¿no? Sobre individuos que no participan propiamente en las acciones de armas de la Revolución Mexicana, pero que los discursos de odio o estos imaginarios colectivos en torno a lo mexicano, en torno al salvaje o en torno a lo que se concibe, ¿no? Como lo mexicano, pues son los que harán mella y que incitarán, ¿no? Muchas de las acciones violentas, ¿no? De las cuales Ignacio nos había comentado, ¿no? En el bloque anterior. Y pues también, ¿no? Yo quería preguntarte un poco, ¿no? ¿Cuáles son como, digamos, ¿no? Los estados de la Unión Americana en donde se localizan la mayor parte de linchamientos contra mexicanos? ¿Y por qué esos estados y, digamos, no otros, por decirlo así? Parecerá una obviedad que a fin de cuentas son los estados más cercanos a la frontera, pero todavía es más complejo. Claramente son California, Nuevo México, Arizona y por supuesto Texas. De hecho, Texas es donde se concentra la mayoría de los muertos. Y cuando lo piensas,
al principio, durante esta anexión de los territorios, empieza esta búsqueda de hacerse del control del territorio, del dominio económico, y esto lleva a varias muertes de mexicanos. En California tenemos la fiebre del oro. Llegan estos con la idea de queremos nosotros tener los campos de minería, tener estos centros mineros, y van a desplazar a los mexicanos. ¿Qué pasa en Texas, por ejemplo? En Texas la minería no está tan presente. Ahí es más bien la cuestión de la tierra y la agricultura, la ganadería, todos estos temas ahí. Texas también tiene sus propias particulares. Por ejemplo, ya si nos vamos a la Revolución Mexicana, en 1915 comienzan varias redadas por diferentes grupos que podríamos decir mexicoamericanos, tejanos, que les digo tejanos con J para mencionar que son mexicanos allá, que nacieron allá en Texas, incluso mexicanos, ¿no? Revolucionarios que los ayudaron ahí en estos movimientos, que se les decía bandidos. La prensa los catalogó como bandidos, las autoridades como bandidos, pero yo diría que eran más sediciosos o incluso tenían un proyecto ahí revolucionario muy interesante. Esto desembocó en una violencia terrible contra ellos. Estamos hablando de cifras que mínimo han de estar en unos 400, 500 y máximo 5,000 muertos. Fue una violencia brutal que poco se conoce aquí. Pero, por ejemplo, nos vamos a Arizona en este mismo tiempo de la Revolución Mexicana, y Arizona tiene uno de sus últimos casos de violencia colectiva en 1914, cuando un grupo de autoridades mata a 2 mexicanos. A partir de ahí, la opinión pública en Arizona cambia y está en contra de los linchamientos. ¿Pero qué había pasado? Arizona en 1912 había entrado ya como estado a Estados Unidos, antes era un territorio. Entonces tienen esta preocupación de vernos como un lugar de orden, de ser como un estado donde la gente obedece la ley. Entonces los linchamientos ahí pues ya no estaban permitidos. Texas, por otro lado, pues ya llevaba bastante tiempo siendo un estado, y tiene este problema con estas redadas que la respuesta contra ellas es una violencia brutal contra la comunidad mexicana. La gran mayoría de los mexicanos que mueren ahí son inocentes. Las investigaciones han demostrado como autores como Benjamin Herbert Johnson, que es un gran historiador que trabaja este tema, y han demostrado que eran inocentes. Pero son estas diferencias de cómo en un estado el contexto, las propias condiciones de posibilidad ahí son diferentes, y en este caso disminuyeron la violencia colectiva, mientras que en Texas a la par aumentan exponencialmente. Qué interesante. A mí me gustaría preguntarte si hay una respuesta por parte de la población mexicana en Estados Unidos, si existen, cómo se dan. No sé si haya también habido algún tipo de relación diplomática que tratara justamente de disminuir como esta parte del discurso de frente a los linchamientos como parte de las autoridades estadounidenses. ¿Hubo, por ejemplo, detenidos? ¿Hubo algunas sanciones a quienes perpetraron los linchamientos? Es una pregunta que suele surgir y que siempre suele acompañar este tema. Desafortunadamente también es una pregunta triste, porque la respuesta no es una respuesta con una victoria, porque claro que hubo organización por parte de los mexicanos. De hecho, yo diría que incluso estos levantamientos que ocurren en Texas son una respuesta a la violencia que ya estaban sufriendo desde antes. Otro tipo de respuesta está en los periódicos. Hay periódicos como La Crónica, es un periódico allá en Texas que denuncia los linchamientos, que quiere que los mexicanos sean tratados como iguales por la comunidad anglo, y que están demandando derechos como iguales, y es un tipo de respuesta muy importante. La respuesta diplomática también está ahí presente. El gobierno mexicano sabe que esto está pasando y lo sabe desde el siglo XIX. Hay casos donde, por ejemplo, Matías Romero, él escribe condenando estos casos de linchamientos, y hay una ocasión de un linchamiento allá en California, donde Matías Romero consigue que se llegue a una indemnización contra familiares del mexicano que había sido linchado. ¿Por qué? Porque él demuestra que este sujeto que habían linchado había actuado en defensa propia, porque lo acusaban de haber asesinado. Pero en la mayoría de los casos la verdad es un desorden burocrático. No se persiguen a los linchadores. Muy rara vez, si es que casi nula, terminan en la cárcel. ¿Por qué? Porque entre la opinión pública de estos poblados donde linchan, los apoyan. La prensa tiene ahí un discurso en contraste. A veces lo denuncian, a veces lo consideran necesario, pero hay un choque ahí mismo que no permite que haya una opinión pública.
Aunque eso sí, la respuesta, o más bien esta reacción tan potente de la diplomacia mexicana desde aquí de México, sí va a influir ya posteriormente. Ya estoy hablando de finales de la Revolución Mexicana, incluso ya en la década de los 20, sí va a influir la opinión pública para que haya esta reconfiguración sobre el linchamiento, en la medida que también había terminado la Revolución Mexicana y se había estabilizado un poco más la frontera. Y ya si hablamos desde Texas, uno de las investigaciones más importantes que se realiza un político tejano-mexicano, mexicoamericano, que se llama José Tomás Canales. Él es de la Cámara de Representantes, él es representante ahí en la legislatura de Texas, y él, decepcionado con los Rangers de Texas, que es esta organización estatal, que incluso podríamos decir que eran fuerzas paramilitares, es una de las principales implicadas en los asesinatos de mexicanos, manda una investigación contra ellos. Bueno, más bien lo que él quiere hacer es un proyecto de ley para varias reformas contra ellos, y esto termina en una investigación contra ellos que sale a la luz, obviamente, la prensa la da a conocer, y está esta idea de que, bueno, pues la comunidad mexicana sí le está pasando algo mal. Ahora, no tiene repercusiones, es algo triste, la verdad, no tiene repercusiones. Los implicados en estos casos no son detenidos, no son enjuiciados. De hecho, incluso algunos se les quita su cargo temporalmente, pero después regresan, y la figura del Ranger de Texas pues va a seguir siendo vista como este héroe fronterizo en las décadas posteriores. Entonces, claro que hay una reacción mexicana, es una reacción compleja, porque a fin de cuentas ya en las décadas ya más posteriores, ya las que siguieron a la Revolución Mexicana, ya va a disminuir notablemente el caso de linchamientos de mexicanos, sobre todo si se compara con el linchamiento de afrodescendientes. Pero sí, también es una historia pues muy compleja, en el sentido de que no se lograban victorias. De hecho, en la mayoría de los casos terminaba frustrado los políticos, los periodistas mexicanos y los diplomáticos mexicanos. Híjole, pues prácticamente no, esta idea de que no hay victorias, pues sí es como un tema, ¿no? Que de cierta manera pues no es muy esperanzador que digamos, ¿no? Y yo quería como preguntarte algo, ¿no? Que quizás se nos haya ido, ¿no? Desde el primer bloque. ¿Cuáles eran, digamos, las formas más comunes de linchar a una persona? Es interesante porque cuando lo comparas con el caso de los afrodescendientes, cambia notablemente cómo linchaban a un mexicano y cómo linchaban a un afrodescendiente. Por ejemplo, al mexicano era más común que lo lincharan en grupos, es decir, que no lo lincharan solo, también que lo lincharan ya sea colgándolo o a disparos. Usualmente en el caso de los afrodescendientes los linchaban quemándolos. También para esto es interesante ver cuál era la acusación que les hacía. A los afrodescendientes la principal acusación era violencia sexual. A los mexicanos era asesinato o robo, que justamente esto está vinculado con la idea de la propiedad y con la idea de que le queremos quitar la propiedad a estos personajes. El mexicano era visto también bajo la perspectiva blanca como una persona cobarde, como una persona incluso afeminada, en el sentido de que representaba estas visiones peyorativas de la mujer también. Por eso el mexicano no siempre representaba una amenaza sexual como si la representaba el afrodescendiente. Entonces está interesante, ¿no? Al mexicano lo mataban en grupos, a disparos, colgándolo. Al afrodescendiente sí lo colgaban también, pero también era quemándolo. Tenía todo un sentido simbólico, finalmente, la concepción de estos sujetos, pero de sus cuerpos también, ¿no? Del tratamiento de sus cuerpos. Yo no sé qué tanto de eso siga hoy presente en las prácticas de xenofobia y racismo que se viven en Estados Unidos, particularmente Texas, ¿no? Que sigue manteniendo como esta visión, o se sigue manteniendo la visión de que Texas frente a México es como un estado que ve siempre a la población mexicana como de forma peyorativa, de forma discriminatoria. Pues llegamos al final de esta emisión. Yo, Nacho, o Ignacio, Nacho, sí. Me gustaría pedirte una reflexión muy breve sobre el tema y cómo lo vinculas también con el presente. Sí, muchas gracias. Y bueno, ahora estamos viendo tensiones con la comunidad mexicana allá. Allá todavía existe un racismo muy grande, la verdad. ¿Por qué? Porque la comunidad mexicana allá, al final de cuentas, son ciudadanos estadounidenses, varios de ellos, pero siempre son vistos desde la otredad. Y no evito, o no puedo evitar, a pesar de que suena anacrónico, pensar en esa otredad también desde mi propio tema. Es como el mexicano, a pesar de que estaban ahí desde antes, a pesar de que los tratados de Guadalupe Hidalgo los consideraron ciudadanos estadounidenses, a los que se quedaron ahí, siempre fueron vistos como otros. Y esa otredad es peligrosa. Los discursos lo han demostrado. Surgen miedos a por ejemplo, una invasión de migrantes, que es algo que ha sonado en el discurso de trumpista, que es también un miedo que ha sonado miles de veces en la historia
historia ahí entre el México y Estados Unidos. Ahora, esto, digo, ya los linchamientos no hay, pero todavía existen los discursos y todavía está esta idea del mexicano peligroso. Claro, y lo hemos visto, quizá lo seguiremos viendo mientras el señor Naranja continúe en esa presidencia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Y queremos agradecerles como siempre por escucharnos. Gracias también, Augusto. Gracias. Y les agradecemos pues haber escuchado esta emisión en la que conversamos sobre linchamientos a población mexicana en Estados Unidos durante la Revolución Mexicana. Y pues aprovecho ya para terminar, agradecer como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio público que nos otorga y para que a través del cual usted nos escucha, a Sergio Vargas, que nos acompaña en los controles técnicos, a Hernán Nájera, el productor de nuestro programa, y pues por supuesto les invitamos a participar en las redes sociales de Interruptus, en las redes sociales de Radio Ciudadana, a escucharnos cada lunes, y si se pierden nuestros programas nos puede escuchar en nuestro canal de YouTube de Interruptus Radio y también en imer.mx/programas. Nos escuchamos la próxima. Adiós. El próximo lunes. Adiós. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.